esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Al que digo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay Bueno, mi nombre es Miguel Cabrera, mi esposa es Ivana, tengo dos hijas, Abby y Milena, de 3 y 5 años. Y la verdad que nosotros estamos aquí en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba, trabajando ya hace muchos años con chicos con problemas de adicciones. Uno de mi ministerio dentro del lugar justamente es la administración, la admisión, trabajo en la coordinación de todo el programa, y obviamente que la escuela bíblica y la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos como misioneros sirviendo al Señor tiempo completo, ¿viste? 100% en la obra, dedicado completamente a esto, hace ya muchísimos años, ¿no? Y bueno, Dios nos usa en ese sentido. Mi esposa está con las mujeres también, trabajando con las madres y con las esposas de los chicos que están en el programa, así que estamos involucrados 100% en la vida de los muchachos. Es difícil a veces enfrentar
porque es una convivencia permanente, y más en este tiempo de pandemia, ¿viste? Es como que es una convivencia permanente dentro del lugar y aprendemos cosas muy, muy, muy lindas. Varios chicos han pasado ya por el COVID también, se enfermaron. Hoy yo estoy con COVID, le aviso que no sé si trajeron ahí barbijo, Ángel me dijo que iba a traer, pero no, ayer me diagnosticaron, me dieron positivo. Así que hoy estoy con un poco de fiebre y cosas como esa. Así que oramos a Dios para que Dios nos bendiga y nos acompañe. Bueno, entonces mi trabajo es servimos al Señor acá y bueno, siempre hacemos charlas, vamos a campamentos y bueno, todo lo que podamos hacer estamos dispuestos para hacer siempre. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Así que oren por nosotros, Ivana, mi esposa y yo, oren por nuestra vida, por nuestro ministerio y bueno, todo lo que Dios nos permite hacer siempre. Bien, podemos comenzar entonces con el tiempo de la palabra. Una de las cosas que realmente la sociedad hoy está viviendo es el tema de obviamente esta pandemia que está azotando y hoy en día es mucho más complejo que antes. Bueno, todos sabemos acerca de cómo es esta historia, ¿no? De la pandemia, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención es cómo la gente responde a todo esto, ¿viste? Te das cuenta cómo en la sociedad, en la calle, ¿no? ¿Viste? A la gente le cuesta aceptar cosas, le cuesta que le digan lo que tienen que hacer. Por otro lado, esta pandemia ha traído mucha angustia, inquietud, incertidumbre, dudas, ¿viste? La verdad que hoy estoy pasando mi segundo día ¿cómo se llama? Del contagio, segundo día del virus, y no sé, uno tiene incertidumbre, no sé cómo va a ser mañana, no sé cómo va a pasar, capaz que no pase absolutamente nada, pero ¿viste? Uno tiene incertidumbre, uno tiene cierta angustia, ¿no? Y pensando en esto, algo que leía en la Biblia y quería compartir en esta mañana, es acerca de cuando nuestra fe entra en crisis, cuando la fe entra en crisis. Y obviamente que nuestra fe muchas veces va a entrar en situaciones difíciles, crisis que podemos tener. Vamos a encontrarnos en la Biblia con personas que estaban allí y con una fe que está en crisis, ¿no? Rápidamente pienso en un momento de ayer, recordaba esto, por ejemplo, Elías, cuando fue y se enfrentó a los 400 sacerdotes de Baal, y él los mata a todos, y después sale huyendo y se va a una cueva, y la verdad que él entró en un momento como en depresión, empezó, Señor, quítame la vida, le decía, ¿no? Y me imagino ese momento para Elías, un profeta de Dios, que estaba en un momento muy complicado, muy difícil en su mente, en su corazón, y él pensaba que había quedado solo en la vida, y Dios le dijo, no, hay 7.000 personas allí que no han doblado sus rodillas. No estás solo. Y a veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en pruebas en nuestra vida, que hace que nuestra fe entre en crisis. Ahí dice en Santiago capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y bueno, va a hablar acerca de las pruebas. Las pruebas, me gustaría primeramente dar como una descripción de las pruebas, para después hablar un poco acerca de las dudas o las crisis, ¿no? Y es bueno entender lo que son las pruebas, ¿no? Seguramente ustedes, hermanos, tienen bien en claro, han charlado bastante seguramente acerca de las pruebas. Quiero leer un versículo ahí en Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Fíjense lo que dice allí Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, ¿no? Capítulo 8, versículo 2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y ahí a la palabra dice para probarte, ¿no? Y esa palabra probarte, la palabra significa cortar
para ver lo que hay adentro. Y Dios le estaba diciendo al pueblo, te voy a llevar y te vas a acordar del camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años, y cómo Dios en todo ese camino te probó. La palabra probar es cortar para ver lo que hay adentro. Dios te ha probado y Dios te ha traído por este lugar. Y el versículo siguiente dice, te hizo tener hambre, te afligió, te hizo tener sed, hizo pasar por momentos difíciles en tu vida para que vos entiendas lo que tenés dentro de tu corazón. Entonces, yo creo que definir un poco las pruebas es importante. Entender, por ejemplo, que las pruebas son justamente, es un proceso que Dios tiene para con nosotros. Dios nos lleva a situaciones en nuestra vida donde Él es el que interviene en medio de las pruebas, donde Él nos examina, donde Él nos corta de tal manera que para que nosotros sepamos de qué estamos hechos, ¿no? Por eso cuando entendemos un poco acerca de las pruebas, tenemos que entender que es una obra de Dios. Ahí en Deuteronomio que leímos recién dice, te afligió, es Dios quien hace esto. Porque las pruebas son para que podamos crecer. Las pruebas vienen de Dios y las pruebas son para que nosotros entendamos lo que hay adentro de nuestro corazón. Y ahí dice que Él nos aflige, es un proceso las pruebas, un proceso donde Dios va obrando en nuestra vida, Dios va cortando en nuestra vida, cuando va mostrando en nuestra vida lo que tenemos adentro. Recuerden, por ejemplo, Job. Job era un hombre que Dios probó de una manera tremenda, ¿no? ¿Se acuerdan bien? Pero dice que él fue probado, pero también fue aprobado por eso. Él perdió todo en un momento, en un día, perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos, sus bienes, todo lo que tenía y aún su salud. Una prueba tremenda, ¿no?, que él tuvo que vivir. Pero realmente Dios estaba tomando en su vida un proceso porque Él estaba haciendo algo interesante. Cuando nosotros nos enfrentamos a pruebas, tenemos que entender que es un proceso que Dios hace en nosotros. Y Dios va marcando cosas, Dios va cortando nuestra vida, nos va poniendo en situaciones para saber lo que hay adentro de nuestro corazón. No solamente es un proceso las pruebas también nos purifican. Veamos un versículo allí en Job justamente 23, dice allí, me probará y saldré como oro. Job capítulo 23, versículo 10, tengo varios versículos. Job 23, 10, dice así, mas él conoce mi camino, dice, me probará y saldré como oro, ¿no? Y el oro, obviamente, un oro purificado, un oro limpio, o sea, las pruebas purifican nuestra vida. Allí en Malaquías 3.3, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3.3, voy a leer ese versículo, dice también, y hablando de lo que Dios iba a hacer con su pueblo, Malaquías 3.3, dice así, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia o en justicia. ¿Te das cuenta cómo ahí habla de alguien que se iba a sentar y iba a afinar y le iba a poner atención a lo que estaba haciendo y iba a afinar la plata y la iba a limpiar y la afinará como a oro y como a plata, y Dios iba a hacer eso con su pueblo? ¿Sabes una cosa? Cuando Dios prueba tu vida, Dios está haciendo algo porque quiere purificarte, quiere limpiarte como a esa plata, afinarlo, ¿no? Cuando hablamos de cómo se purifica el oro, es que el oro se pone dentro de una olla, se pone en un crisol, se calienta y el oro se derretía, y de esa manera podía sacar las escorias y limpiarlo. Entonces, utiliza esa figura para hablar de cómo la prueba hace que nosotros en nuestra vida seamos realmente purificados. Y dice que Él nos afinará. En Proverbio 25:4 dice que quita las escorias, dice, de la plata y saldrá una alhaja al fundidor. Y habla de ponerlo ahí en el calor, calentarlo de tal manera la plata, quitar las escorias y va a ser una alhaja. ¿Cuántas cosas Dios quiere purificar en nuestra vida?
Dios quiere ir sacando de nosotros aquellas cosas, bueno, que son un estorbo tal vez, que están allí como una escoria en nuestra vida, y Dios quiere limpiarnos porque quiere purificarnos. Entonces, las pruebas es un proceso, pero las pruebas también purifican la vida del cristiano. Y Dios nos tiene, viste, ahí recién leíamos en Santiago, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en las pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba tiene ese fin, purificar nuestra vida. Pero no solamente eso, también las pruebas nos perfeccionan. Claro, nos perfecciona, ¿por qué? Porque nos completa. Nos ayuda a nosotros a ser más completos en todas las áreas, ¿no? Nos entrena en la vida. Me encanta esa palabra, nos entrena, porque realmente las pruebas hacen eso. Ahí en 1 Pedro 5:10 dice, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y habla allí de las pruebas, ¿no? De cómo, ahí en ese 1 Pedro, de cómo nos perfeccione, dice, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Dios tiene este propósito de nosotros, ¿no? Las pruebas nos perfeccionan, hermano, nos completa, nos entrena en la vida, ¿no? Pensando en esto, nos entrena. Voy a buscar un versículo allí en Jeremías capítulo 12. Este pasaje en Jeremías capítulo 12, miren por favor, versículo 5. Dice allí, claro, Jeremías se le llama el profeta llorón, ¿no? Porque siempre estaba llorando, clamando a Dios, porque claro, Jeremías pasó de todo, ¿no? Y él en un momento, el capítulo 20, dice, cuántas veces hablo y todo el mundo me persigue. Cuando hablo, ya no quiero hablar más, dice, ya prefiero callarme, ya no quiero hablar más, porque cada vez que hablo me pasan cosas feas, dice, hablo y entonces me meten en la cárcel, hablo y me ponen en el cepo, hablo y me hacen esto, hacen lo otro, ya no quiero hablar más, dice, pero hay un fuego dentro mío, dice, que no me deja callarme. Y entonces acá en el capítulo 12 de Jeremías, él le dice, justo eres Jehová, ¿viste? Y entonces, y él le va hablando a Jehová y clamando a Dios, y el versículo 5 dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Me encanta este versículo porque Dios le está diciendo, Jeremías, las pruebas y los momentos difíciles son para perfeccionarte y prepararte y equiparte y para entrenarte, porque mañana habrá mayores cosas. Y ahí dice, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué va a pasar cuando vengan los de a caballo? Hermanos, hoy en día seguramente vivimos situaciones que son difíciles, pero Dios nos está entrenando para cosas mayores. Hoy quizás son los de a pie que estamos corriendo, pero mañana seguramente vamos a correr con los de caballo y claro, tenemos que estar en otra situación, ¿no? Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué va a pasar cuando vengan los de a caballo? Esta idea también me hace pensar en el David. ¿Se acuerdan el David que un día quiso enfrentar a Goliat? Cuando él fue para enfrentarse, todo el mundo le decía, pero vos sos un muchacho, vos sos un joven, ¿cómo te vas a enfrentar a este gigante que es un hombre de guerra? Y él le dijo, cuando David estaba en el campo, yo estaba allí y venía un león y venía un oso, dice, yo lo enfrentaba, pero Jehová me libraba de la garra del león y de las garras del oso. Y ahora también me va a librar de este incircunciso, ¿no? Fíjate cómo ese tiempo que David estaba en el campo, ahí cuidando las ovejas, allí estaba Dios librándolo siempre de las garras del león, de las garras del oso. ¿Por qué? Porque mañana lo iba a enfrentar a un gigante. Entonces vemos cómo en las pruebas, hermanos, es un periodo donde Dios está entrenando nuestra vida. Quizás hoy estás pasando por momentos difíciles, pero Dios está probando tu vida y te está poniendo en situaciones porque mañana Él quiere mayores cosas de vos. Y te va a llevar a situaciones diferentes. Entonces, las pruebas nos perfeccionan.
Las pruebas es un proceso, las pruebas nos purifican, las pruebas nos perfeccionan, pero también las pruebas prueban nuestra fe. Prueban nuestra fe. Ahora vuelvo ahí a Santiago, donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí es donde nos encontramos, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y saben, es interesante porque habla de saber. Tenemos que entender, ¿viste? Que habla de eso de que nos da seguridad, sabiendo que la prueba produce paciencia. Fíjense, quiero marcar algo, dos cosas interesantes. Ahí encontrás el versículo 2, la primera palabra que dice prueba, en el griego es diferente a la segunda palabra que está en el versículo 3. Tenés prueba del versículo 2, que es peirasmos, y tenés prueba en el versículo 3, que es dokinon. Dos palabras diferentes. Y está hablando allí de dos momentos, ¿no? Dios está diciendo allí, las pruebas producen en nosotros algo, ¿no? Y va a probar nuestra fe. Va a probar aquellas cosas nosotros, ¿viste? Cuando pasamos por esas pruebas, ¿viste? Para ver qué tan firme estoy. Va a probar lo que es la palabra, la segunda, versículo 3 dice, la prueba, dice, sabiendo que la prueba, la palabra dokimon es algo que ha sido aprobado. Algo que tiene que ver como en la antigüedad se usaba la medicina, no había, ¿cómo se llama? Lugares donde aprender medicina, no había mucho de eso, ¿no? Universidades. Pero ¿cómo hacía un doctor para llegar a ser doctor? Y muchos doctores tenían sus discípulos que lo acompañaban durante toda la vida y aprendían el oficio con él. Y lo iban acompañando, ese doctor iba siendo acompañado por un discípulo y constantemente el discípulo iba detrás suyo. Y en un momento ese doctor dijo, bueno, ahora tengo que probarte a vos para ver si podés ser un doctor o no. Y entonces ese doctor le ponía a prueba a su discípulo, ¿no? Y lo llevaba a la experiencia y lo ponía en la prueba, y bueno, si ese joven o esa persona que lo acompañó durante mucho tiempo, realmente podía o no ser un doctor. Y ahí es la palabra aprobado, dokimon, que dice allí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y nuestra fe es probada en medio de la prueba. Cuando somos probados, hermanos, estamos siendo probados en nuestra fe. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué es lo que nos afirma? Si estamos firmes en el Señor o no. Hoy en día, cuando pasamos momentos difíciles, lo que es probado es en qué creemos. Lo que es probado es dónde está puesta nuestra confianza. Lo que es probado es dónde estamos puestos, dónde estamos parados en la vida cristiana. Lo que es probado es realmente si estamos dispuestos a seguir adelante confiando en el Señor o tiramos la toalla. Las pruebas producen eso, las pruebas prueban nuestra fe. También las pruebas tienen un propósito, ¿no? Y obviamente que cuando la prueba, entendemos que la prueba viene de Dios, es para que nosotros podamos crecer. Dice la Biblia que Dios prueba porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, quiere que nos corta para que veamos lo que hay adentro, y nuestra fe es probada, para saber qué tan firme estamos en el Señor. Miren, dice la Escritura allí en capítulo 1, verso 17 de Santiago, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las pruebas vienen de lo alto. Todo don perfecto viene, y Dios es el que prueba nuestra vida, nuestro corazón, y nos pone en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos perfeccionados, seamos purificados, seamos probados en nuestra fe y seamos victoriosos en eso, seamos aprobados. Pero ¿sabes qué? La prueba trae este propósito de que realmente nosotros podamos salir adelante. Fíjate, tenemos que dice allí, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Y realmente lo que tenemos que aprender con el tema de las pruebas es dejar que las pruebas, que Dios complete su obra.
Muchas veces queremos dejar de lado y queremos salirnos de la prueba, ¿o no? ¿No nos pasa a veces de que no nos gusta ser probados? ¿No nos pasa que muchas veces en medio de las situaciones difíciles queremos salirnos de allí? Y la verdad lo que Dios quiere hacer en nosotros es que nosotros podamos permanecer en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque Dios quiere lograr cosas en nuestra vida, ¿no? Hermanos, las pruebas son para nuestro crecimiento, pero muchas veces queremos salirnos y no queremos permanecer en medio de... Y la palabra allí cuando dice paciencia, habla de justamente permanecer bajo la prueba. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y son acciones y son enseñanzas que tenemos para nuestra vida. Fíjense, imagínense un momento, ¿se acuerdan de Job que leímos recién? Voy a buscar Job, ¿no? Y en Job, Dios le había sacado todo lo que tenía, menos, ¿qué le quedó a Job? Su esposa. Y le quedó su esposa allí, ¿no? Y fíjate lo que dice el capítulo 1, versículo 22. Dice que Dios no pecó ni atribuyó a Dios un despropósito en la prueba, ¿no? Él sabía que Dios tenía algo para él. Job sabía que Dios estaba haciendo algo en su vida. Y dice que no atribuyó a Dios un despropósito. Él sabía que Dios estaba haciendo algo, a pesar de que perdió todo. En su mirada y en su visión de Dios, él dijo, Dios conoce todas las cosas y sé que Él está haciendo algo. Y perdió todo, Job. Perdió todo lo que tenía. Cuán difícil es para nosotros, quizás, ver las cosas de esa manera, ¿no? Cuando te quedás en la nada, cuando quedás tirado en el medio de la ceniza como él, con llagas, sin tus hijos, sin tus bienes, sin tus cosas, y tengas que decir, Dios tiene el control. Dice el verso capítulo 2, el versículo 9, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Yo pienso en esto, hermanos. ¿Qué pasaba si Job hubiese escuchado a su mujer en ese momento? Como ella le dijo, maldice a Dios y muérete. Seguramente Job se hubiese terminado acá en el capítulo 1, no en el capítulo 2. El libro de Job se hubiese terminado en el capítulo 2. Y nada más, ya está. Sin embargo, Job mantuvo su integridad y siguió adelante en la prueba. Y llegamos al capítulo 42 cuando él dice, ahora mis ojos te ven, le dice a Dios. Ahora, si él se hubiese escuchado a su esposa, porque su esposa lo tentó a blasfemar a Dios, su esposa lo tentó a morirse, lo tentó a terminar con todas las cosas, a que se salga de esa prueba. ¿Cuántas cosas en la vida a veces nos tienta para poder salirnos de esa prueba? Ahí es donde nuestra fe empieza a entrar en crisis, hermanos. Como le dije, el título de este mensaje es Cuando nuestra fe entra en crisis. Allí es donde empezamos a darnos cuenta cuando somos sacudidos en nuestra fe. Job fue sacudido en su fe. Job fue allí pasando todo lo que pasó. Ahí su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Muérete, ¿viste? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús les habla a sus discípulos y le dice, predice la negación de Pedro? Allí en Lucas capítulo 22 nos encontramos no solamente con la descripción de las pruebas, sino también con las dudas en medio de las pruebas. Fíjense en Lucas capítulo 22, en el versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense ustedes, ¿no?
cuando Jesús predice la negación de Pedro. Le dice, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a un trigo, sacudirlos, me imagino, nunca zarandeé un trigo, pero me imagino, capaz que en la pampa algo de eso saben, yo no sé, pero me imagino que es tamizar algo y moverlo en ese momento era zarandearlo de tal manera. Dice, Satanás nos ha pedido para eso, para zarandearos de esa manera. Jesús predice la negación, le dice, Pedro, me vas a negar, porque el enemigo está queriendo que tu fe, viste, decaiga. En medio de la prueba vas a enfrentarte el zarandeo, ese movimiento, ese sacudón que te va a pegar. Y dice allí, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero fíjate el verso 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Qué es lo que es probado? ¿Qué es lo que es zarandeado? Es nuestra fe. Es nuestra fe lo que entra en crisis cuando pasamos por pruebas. Cuando pasás por momentos difíciles, es tu fe lo que entra en crisis. Es allí donde muchas veces te vas a encontrar con el enemigo que está queriendo que desistas, que dejes de ser paciente, que dejes de estar confiando en Dios, que dejes de mirar a Dios. Así como la mujer de Job le dijo, blasfema contra Dios y muérete de una vez. El diablo también está allí queriendo zarandear tu vida, sacudir tu vida de tal manera, ¿para qué? Para que tu fe, viste, deje de estar firme en el Señor. Lo interesante de este pasaje es que el diablo no puede hacernos nada sin la autorización de Dios. El diablo nos ha pedido para zarandearos. Ahora, me gusta porque dice, yo no le dije que no. Jesús no le dijo que no. Dice, yo rogué al Padre para que tu fe no te falte. Vamos a encontrarnos en momentos difíciles en la vida, hermanos, donde nuestra fe tiene que estar firme. Es allí, Jesús intercede como nuestro abogado por nosotros ante el Padre para que no falte la fe, para que nuestra fe no falte. Ahí la oración de Jesús fue, yo oré al Padre para que no te falte la fe, para que puedas salir de esta situación airoso. Hermano, con esto les quiero decir que muchas veces estamos rogando al Padre para que el Padre nos saque de la situación, pero quizás Dios no quiere que salgamos de esa situación. Quizás oramos, el Señor Jesucristo estando en el Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, si es tu voluntad, o sea, es mi deseo, viste, salir, viste, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo estando allí en el huerto del Getsemaní, sabiendo lo que venía por delante, si puedes pase de mí esta copa, dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía que era la voluntad de Dios lo que había que hacer, no la suya. Ahí en Santiago también capítulo 4 dice, pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, capítulo 4 versículo 2 o 3. Y a veces pedimos mal y pedimos porque decimos, Señor, yo te pido por la salud de esto, que lo sanes, que lo cures. Y hoy en día hay muchos que hasta declaran para que se sane, se cure. Pero si es voluntad de Dios se va a hacer, si no, no. Es estar dispuesto a decirle al Señor, Señor, que sea tu voluntad. La prueba siempre va a probar nuestra fe. Y nuestra fe entra en crisis. ¿Por qué? Porque muchas veces empezamos a inquietarnos, a angustiarnos, porque no queremos pasar por eso. Ahí en Juan capítulo 17 también, cuando Jesús está orando, no busques, no hace falta, Él dice allí, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. ¿Te das cuenta? El Señor Jesucristo no está pidiendo a Dios que nos quite a nosotros del mundo para que no atravesemos esos momentos difíciles. Lo que la oración del Señor Jesús es para que usted y yo aprendamos a superar las pruebas y a pasar las pruebas aferrados al Señor, con fe, confiando plenamente en su obra, en su poder, en sus propósitos, porque las pruebas tienen eso, tienen propósitos. Las pruebas quieren llevarnos a nosotros a purificarnos, las pruebas nos llevan a nosotros a entrenarnos, las pruebas nos llevan, ¿viste?, a ser perfeccionados en la vida. Es nuestra fe lo que se prueba. Entonces vemos acá
acerca de este ejemplo, ¿no? De que somos sacudidos muchas veces en medio de las pruebas. Pero también volvemos a Santiago, las dudas en las pruebas. Fíjense que versículo 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Las dudas es cuando entra en crisis nuestra fe. Cuando empezamos a dudar, ¿te ha pasado o no? ¿Le ha pasado o no? Que en medio de un momento difícil y de prueba empezamos a preguntarnos un montón de cosas, ¿o no? Y empezamos a cuestionar un montón de cosas. ¿Será que es así? ¿Por qué no lo dejo? ¿O tomo decisiones equivocadas? ¿Habré tomado la mejor decisión? Y pasamos en un montón de crisis ahí nuestra. ¿Por qué? Porque nos encontramos, ¿viste? Empezamos a cuestionar, a razonar la situación, ¿viste? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista, cuando vio a Jesús ahí en Juan 1:29, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo, ¿sí o no? Ahí le dice, él sabía, este es Jesús. Ahí viene, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando vamos a Lucas capítulo 7, Juan estaba preso. Lo estaban por cortar la cabeza. ¿Y sabe lo que hace Juan? Manda a sus discípulos y que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Ahora, Juan, ¿qué estás diciendo, Juan? ¿No era vos el que decía que este era el Cristo? ¿No era vos el que decía que el que viene detrás de mí, no, yo no soy digno de desatar sus sandalias, y es este Jesús el que vos lo nombraste? Pero ¿sabes una cosa? Ahora Juan estaba preso. Ahora Juan estaba allí en la cárcel a punto de morir. Pero aún su fe, aún allí entra en dudas. ¿Eres tú? Mandó preguntar a los discípulos, ¿eres tú o esperaremos a otro? Es el mismo que decía, ¿viste? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora estaba como preguntándose, ¿eres tú, Señor? ¿Eres el que tiene que venir o esperamos a otro? ¿Por qué Juan hace esa pregunta? Quizás en ese momento de difícil, de crisis, nuestra fe entra en dudas, preguntas, angustias. Seguramente te ha pasado, ¿no? Pero eso es parte de nuestra fe que tiene que estar fortalecida, ¿no? Ahí en Judas capítulo 22 dice, Judas no tiene capítulo, en el verso 22 dice, a los que dudan, convencerlos. La palabra convencerlo allí habla de hablarles con misericordia. A los que dudan, convencerlos, hablarles con misericordia. Mostrarles lo que es la verdad, con misericordia. ¿Ves? Entonces, tenemos nosotros siempre, Satanás va a sembrar una duda en el corazón del hombre, ¿no? Es la estrategia de Satanás. Si pensamos en Adán y Eva, lo primero que hizo con Eva fue sembrarle duda en el corazón. ¿Con que Dios os dijo? Le dice Satanás a Eva. ¿Con que Dios le había dicho de que no podés comer de todo árbol? Y le pone la duda y le agrega palabras, y ahí está Eva pensando, no, Dios no nos dijo eso, Dios, y siembra la duda en el corazón. Cuando pasamos por momentos difíciles, Satanás va a querer zarandearnos como a trigo, dice, pero también va a sembrar dudas en nuestra vida, en nuestro corazón. Va a poner ahí en nuestra mente pensamientos que no son correctos. Va a poner en nuestra mente pensamientos que no tienen que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Cuando estés pasando por prueba, pon en tu corazón, ¿qué cosa? Que las pruebas vienen de Dios, que las pruebas son un proceso, que las pruebas Dios quiere lograr algo en tu vida, que las pruebas Dios quiere llevarte a la perfección, quiere completar tu vida, que quiere entrenarte, que en las pruebas Dios tiene un propósito. Siempre recordá estas cosas. ¿Por qué? Porque el diablo va a querer poner dudas en tu mente. ¿Sabes qué te va a decir? Dios no te ama. Dios te va a decir, no, Dios no te ama a vos, por eso te hace pasar por esto. Te va a poner dudas diciendo, Dios no sabe lo que está haciendo con vos. Y quizás vos en tu mente vas a empezar a cuestionar cosas, y son estas dudas que podés tener en tu vida por causa, ¿viste? de esas artimañas que tiene
con nosotros, ¿no? Pero también dice que necesitamos sabiduría, ¿no? Me dice el verso 5 allí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La sabiduría acá no está hablando de la sabiduría para toda la vida, no confundamos. Está hablando de la sabiduría para enfrentar las pruebas. Está hablando de la sabiduría para enfrentar esos momentos de angustia, de pruebas en la vida. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Está hablando de la sabiduría para poder enfrentar las pruebas. Es esa sabiduría la que quita las dudas de nuestra cabeza. Es esa sabiduría que quita las dudas que el diablo pone. Tengo que entender de que Dios me da recursos para que yo pueda enfrentar la prueba. Dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En primer lugar, rogar a Dios. Pedirle a Dios, Señor, no entiendo esto que me está pasando. Ayúdame a entenderlo. Ayúdame a comprender esto. Miren, hace unos 3 años, creo, que con mi esposa, 3 o 4 años ya, fuimos a Ecuador a un viaje. Tengo mi hermano que vive en Ecuador y estuvimos allá en su casa para Navidad, estuvimos allí y después nos quedamos unos 20 días con él allí y bueno, hemos recorrido Ecuador todo y teníamos un viaje, la vuelta el 28 de diciembre y fuimos al aeropuerto. Ya volvíamos para acá, así que fuimos al aeropuerto con mi esposa, mi hijita, que tenía 6 meses en ese momento. Y bueno, cuando nos veníamos, hoy paso el pasaporte a migraciones en Quito y en Ecuador, y cuando ven mi pasaporte, me dice, ¿usted, Miguel Cabrera? Sí, no puede salir del país. ¿Cómo que no puedo salir del país? No, me dice, usted tiene no una denuncia, tiene un juez de una provincia lejana, de Loja, me dice, le prohíbe salir del país porque tiene una causa judicial. No podía creer porque yo estaba de visita en Ecuador. Y me dice, vaya y arregle, era un domingo, vaya y arregle esta situación porque no puede salir del país. No puede ser, y empezamos ahí, no puede ser. Su hija y su señora se pueden ir, dice, no, ¿cómo van a ir ellos? Entonces nos quedamos otra vez los 3. Mi hermano me había dejado en el aeropuerto y él se fue a su casa. Y lo vuelvo a llamar, le digo, vení a buscarme. Me dice, me está haciendo una broma, viste, justo era el Día del Inocente, el 28 de diciembre, me está haciendo broma. No, le digo, no nos dejan salir. Y me tuve que quedar 11 días más ahí en Ecuador. Y ese fue el día domingo, y el día miércoles ya tenía un pedido de captura a mi nombre. Fue tremendo para nosotros. Y estábamos allí sin saber, y no sabíamos qué hacer, y no sabíamos cuál era la situación, no sabíamos, ¿viste? Era una persona que tenía el mismo nombre que yo, que su hermana en Ecuador le había hecho una denuncia por $300 porque no le había pagado $300, le hizo una denuncia. Y era eso, era un homónimo, alguien del mismo nombre, ¿viste? Pero para nosotros fue difícil, le digo, fueron 11 días más que no lo disfrutamos, no fue de vacaciones. Estar encerrado prácticamente, ¿por qué? Porque tenía pedido captura. Si yo salía a la calle y me paraba un policía, me metían preso. Era toda una situación difícil, ¿no? Entonces, a veces pasamos por momentos complicados, difíciles, pero dice la Biblia, cuando estás allí, lo que Dios te está dando, el recurso que Dios te da, es la oración. Es pedir la sabiduría de Dios para enfrentar eso. Quizás hoy estás pasando por momentos difíciles, hoy estás pasando una prueba en tu vida y no sabes cómo enfrentar, aún tampoco ni lo entendés. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Orar a Dios. Pedirle a Dios la sabiduría. Pedirle a Dios que Él te guíe hacia aquellas cosas que te cuesta mucho entender. Dios te pone en situaciones de prueba. Dios te pone en situaciones difíciles muchas veces para purificar tu vida, para limpiar tu vida, para perfeccionarte. Pero nadie dice que es fácil estar en esa situación. Lo que te dice Dios es, clama a Dios, roga a Dios,
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, dice allí, mirá, porque Él da, dice, a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Ahora, ¿sabes una cosa? Tenés que entender algo de este versículo. Es una promesa. No todas las oraciones tienen la promesa que esta tiene. Dios te dice, si alguno tiene falta de sabiduría en medio de las pruebas, pídale a Dios. Él te lo va a dar, te va a dar, te promete que te lo va a dar sabiduría para enfrentar las pruebas. Él te va a dar sabiduría, pídale a Dios, dice, sin reproche. Él te va a dar sin reproche, Él da todo abundantemente, pero dice el versículo 6, pero pídala con fe, no dudando nada. ¿Sabes una cosa? Tu confianza tiene que estar en la palabra de Dios, diciendo, Señor, vos me prometés que en medio de la prueba yo puedo tener la sabiduría que viene de lo alto. Es la confianza que yo tengo en la palabra de Dios, es la confianza que yo tengo en el poder de Dios, es la confianza que yo tengo en la verdad de Dios. Voy a alejarme un poco del tema acá. ¿Saben lo que es la fe, no es cierto? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera son las promesas de Dios y lo que no se ve es la persona de Dios. La fe está basada en esas dos cosas, en lo que yo creo de la palabra de Dios y en lo que yo creo en la persona de Dios. Dios no miente y la palabra de Dios no miente. Entonces, cuando yo confío en esta verdad, yo confío en la palabra de Dios, ahí es mi fe donde está colocada, confiando plenamente en que Dios no miente y que la persona y la palabra de Dios no miente. Por eso dice en Hebreos capítulo 6, dice de que por dos cosas inmutables Dios interpuso juramento, por su persona y por la palabra. Allí es donde tenemos fortísimo consuelo, dice la palabra de Dios. ¿Saben una cosa, hermanos? Confianza es lo que me da esto. Necesitamos sabiduría para enfrentar las pruebas. Si estás pasando por momentos difíciles, te puedo aconsejar algo. Rogá a Dios por sabiduría. Él te da abundantemente y sin reproche. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Dios no te va a decir, otra vez acá Ángel me viene a pedir sabiduría. No, no te va a reprochar eso. Otra vez Ana me viene a pedir algo acá, de sabiduría para enfrentar la prueba. No, es sin reproche. Abundantemente, sin reproche, Dios te da sabiduría para enfrentar las pruebas. El diablo va a querer meter en tu corazón y en tu mente algo totalmente diferente, ¿viste? Dudas en tu corazón. Pero el Señor lo que quiere traerte es darte sabiduría para enfrentar esto, ¿no? Y ahí encontramos con el doble ánimo, que ya con esto termino, ¿no? Fíjate el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ahí el doble ánimo es un corazón que está dividido, un pensamiento que está dividido. Y está unido al concepto de la prueba, por eso tomo este versículo. Está unido al concepto de la prueba, al hecho de que muchas veces somos probados, tener por sumo gozo cuando te hallen diversas pruebas. Muchas veces somos probados por Dios y nuestro corazón está dividido porque realmente tengo un pie acá y otro pie en el mundo y no disfruto de ninguna y de otra cosa. Estando en la prueba estoy como dudando de las cosas que estoy viviendo, estoy pensando, ¿será que Dios? Y sabe, mi corazón está dividido. Lo que me dice Dios es que yo tengo que aprender a entender por qué son las pruebas, para que mi corazón no esté dividido. Tengo que entender que las pruebas son un propósito de Dios. Y este doble ánimo que puedo tener, este corazón dividido, me va a llevar a ser inconstante en todos sus caminos, ¿viste? Ahí en el Salmo 73, me habla de Asaf. Es un hombre, no lo busque, no hace falta. Era un hombre que estaba allí mirando a los ricos, cómo los ricos tenían todo, y eran hombres que no buscaban a Dios, sin embargo tenían todo. Y él dice, casi desviaron mis pasos, casi resbalaron mis pies, dice el Salmo 73.
¿Por qué? Porque miré y porque vi cómo vivían los demás. Lo que está hablando allí de que él estaba mirando a las personas y su corazón estaba dudoso, su corazón estaba, casi se le desviaron mis pasos, dice, ¿por qué? Porque puse mi mirada en aquellas cosas que no correspondían. Dice, hasta que en un momento entendí cuál era el fin de ellos. Cuando entré en el santuario, cuando me puse en la presencia de Dios, entendí cuál es el fin de ellos. A veces, en medio de las pruebas, nosotros empezamos a mirar para todos lados y empezamos a compararnos con las personas y decimos, ¿cómo a este le pasa esto y a mí no? Y dejamos de mirar que Dios tiene un propósito en la vida nuestra, que Dios tiene un propósito en las pruebas. Y nuestro corazón está dividido, porque dejamos de ver lo que Dios realmente quiere hacer en nosotros. Y estamos mirando solamente en aquellas cosas que nos aflige, que nos angustia. Es como que miramos solamente la circunstancia. Fíjense ustedes allí en Santiago capítulo 4, en el versículo 8, dice allí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, le está hablando a los del capítulo 1, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Le está hablando allí de que tenés que poner tu corazón en un solo lugar. Tenés que poner tu mirada en Cristo. Entender que a pesar de lo que te pasa en la vida, Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas. Y que vos aprendas a poner tus ojos en Dios y no en las demás cosas ni en las circunstancias. Y que pongas tu mirada en el Señor diciendo, Señor, vos tenés un propósito en mi vida. Me cuesta y no sé cómo hacer. Pedile a Dios sabiduría. Dios te la da abundantemente y sin reproche. Las pruebas, hemos visto allí la descripción de la prueba, hemos visto las dudas en las pruebas, pero también el doble ánimo que podemos tener en las pruebas. Recordad siempre esto, que el diablo quiere zarandearnos, que el diablo quiere sembrar dudas en nuestra mente, que el diablo está allí queriendo ganar nuestra mente y nuestro corazón. No le permitas. Confía en que Dios es el que te da la sabiduría para enfrentar las cosas. Por eso tenemos que entender por qué es importante las pruebas, esas pruebas que vienen de Dios y que van a hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el